Dios me los bendiga. Nuevamente nos unimos hoy por la vía por esta vía, por la vía del Facebook. Muchas gracias al Señor por esta herramienta que me ha dado para poder enviar el mensaje de Él a distintas partes, tanto donde pueda llegar este mensaje que viene de la palabra de Dios, que viene de la Biblia, inspirada por el Señor, así como inspiró a Moisés a escribir el Viejo Testamento, a escribir Génesis, a escribir Éxodo, Deuteronomio, Número. Todos esos libros fueron escritos por Moisés, inspirados por Dios. Dios es maravilloso, grande y hermoso. Muchas gracias a ustedes, porque el año pasado estuvimos conectados. Este año hemos empezado un poquito atrasado, pero aquí estamos de pie parados para dar la palabra de Dios, para pelear la buena batalla y ganarle al enemigo, ganarle las almas al enemigo, porque es necesario que nosotros llevemos la palabra a cuanta persona podamos llevar la palabra para que las almas sean salvas. Sabemos que estamos viviendo el tiempo de la gracia y el tiempo de la gracia también se va a quitar. Por eso tenemos que llevar la palabra para que las personas tengan el conocimiento de la parte de Dios y puedan ser salvas o puedan arrepentirse antes que llegue el final. Por eso el Señor nos ha dado esta herramienta. Saludos a todos ustedes, los bendigo en el nombre de Jesús y espero que este año 2026 sea mucho mejor, lleno de bendiciones, lleno de todas las cargas positivas de parte de Dios, para que los planes y las promesas de Dios se puedan cumplir a medida que pasan los días, las semanas, las horas, los meses, a medida que pasa el tiempo, las temporadas. El Señor va a cumplir su palabra y todo lo que está escrito se va a cumplir. Todo lo que dice en el 1 de Juan, 2 de Juan, 3 de Juan, Apocalipsis, todo eso se va a cumplir. Por eso, en esta mañana yo le traigo una nueva palabra para ustedes, una palabra de bendición. El Señor ha estado tratando conmigo. No se crean que porque yo soy profeta o pastora, no crean que el Señor a mí no me corrige. El Señor a mí me corrige mucho porque yo soy su herramienta en sus manos y la palabra que sale de mi boca es de Él. Entonces, quiero decirles que así como ustedes pasan dificultades y circunstancias, también esta profeta que está aquí también la pasa, pero con la ayuda de Dios es mucho más fácil pasarla, porque Dios es el que abre las puertas, Dios es el que te derriba los muros, te derriba esas fortalezas negativas que van hacia ti, derriba todas las enfermedades y derriba todos los problemas que a nosotros se nos presentan día y diariamente. Por eso tenemos que estar preparados con la palabra de Dios, porque Dios es el único que puede a nosotros salvarnos. Y es el único que puede darte un buen consejo, es el único que puede hablar contigo, es el único que te va a dar la palabra, el único que te va a dar un buen consejo, el único que te va a dar una palabra de aliento, de amor, y que no te va a cobrar nada. O sea, no tienes que ir ante el psiquiatra, ante el psicólogo para que tu ira, tu rabia, sea sanada. No, tú tienes el mejor médico y se llama Jesucristo, el que murió por nosotros en la cruz. Por eso les doy muchas gracias a ustedes, muchas gracias y muchas bendiciones. Saludos a todos los del grupo que me ven, a todas aquellas personas que escuchan el servicio, que yo sé que también hay muchas iglesias que están conectadas, hay muchas iglesias también físicamente, donde la gente se está congregando, pero yo quiero dirigirme en esta mañana a esas personas que escuchan la palabra, a esas personas que van a los templos a buscar la palabra de Dios, buscar un aliento, que no solamente vayan y calienten asientos, no, sino que agarren la palabra y la pongan, la practiquen en su casa. Es la mejor manera que nosotros podemos hacer para que las cosas empiecen a cambiar y a funcionar mejor en nuestros hogares. Las cosas no van a ser de la noche a la mañana, van a suceder, pero sí sucede. El Señor dice en su palabra que confiemos, porque si tenemos dificultades, nosotros las pasaremos en su nombre. Así dice la palabra, dice, confía, porque si yo vencí al mundo, ustedes lo vencerán en mi nombre. Por eso mismo tenemos que confiar y serle fiel a Dios. Tenemos que decirle a Dios que lo amamos,
que lo queremos, que lo necesitamos, que perdone nuestras fallas y nuestros problemas y nuestras circunstancias, que perdone nuestro pecado, que perdone nuestra soberbia, nuestras iras, que nos perdone nuestra falta hacia Él, que perdone nuestros caminos pecaminosos de la carne, que es el único que puede perdonarte, porque a Él es el único que tienes que pedirle perdón. Bendito sea mi Dios, que siempre está allí para tendernos la mano y decirle: yo estoy aquí, levántate, que yo te perdono y yo te hago una nueva criatura. Simplemente con arrepentirnos y decir la verdad. Amén. En esta mañana le voy a traer una palabra que se llama la bendición de Dios. En Hebreos 7:7, cuando tu bendición es bendición, tiene poder de lo alto. Hebreos 7:7 nos dice, y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Fíjense eso, es indiscutible que la persona que bendice es superior a la que recibe la bendición. Toda bendición que el Señor nos da viene de lo alto, viene de las alturas, viene del reino de los cielos. ¿Por qué? Porque nosotros bendecimos, pero la bendición que nosotros damos viene de lo alto y es para la persona aquella que necesita la bendición. No es porque la persona lo necesite o esté mal, sea mejor que nosotros mejor que ella. No, es la bendición de Dios y la bendición de Dios es para todo por igual. No hay bendición mayor ni es mayor. La bendición viene porque viene. Nosotros somos los que hacemos de que la bendición se atrase. Nosotros somos los que hacemos de que la bendición sea gota a gota. Pero si queremos lluvia de bendiciones, tenemos que buscar más de su presencia. Tenemos que estar más a disponibilidad de Dios. Santiago 1:17. Santiago 1:17. Toda buena dádiva y don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Fíjense qué hermosa palabra nos da a nosotros el Señor en Santiago 1:17. Y en la Biblia al día dice: toda buena dádiva de todo don perfecto desciende de lo alto, donde está el Padre, que creó las lumbreras celestiales y que nos cambia como los astros se mueven como las sombras. Fíjense qué hermosa palabra. Toda bendición viene de lo alto, tiene un valor extraordinario que lleva amor, provisión y también se le tiene como alto valor. Es uno de los valores más importantes que tenemos que tener nosotros los seres humanos. Nosotros como hijos de Dios, como predicadores, ustedes como hijos de Dios, como los que están delante de Dios, los que buscan de Dios y aquellos que aún no han buscado de Dios, que saben de la existencia de Dios, pero no lo buscan. A ellos también el Señor le da la bendición. Por eso, y es la parte más valorosa que nosotros tenemos. Amén. La bendición de Dios es un tema fundamental en la religión cristiana. Nosotros los cristianos creemos en la bendición y creemos que esa bendición nos da paz, nos da prosperidad, nos da seguridad, nos tiene con misericordia, es buena, es valerosa, es importante para nosotros la bendición de Dios. Cuando una madre o un padre le da la bendición a su hijo, esa bendición va cargada de un valor invaluable. Una cosa grande va esa bendición. Esa bendición protege a nuestros hijos en la calle. Por eso es importante que nosotros tengamos en cuenta de que nuestros hijos tienen que ser bendecidos. Cuando usted ore o vaya a acostarse, bendiga a sus hijos. Así no estén con usted. Bendiga, porque la bendición que usted recibe tiene que ser multiplicada a otras personas, sea familiares, amigos, hijos, lo que sea. Amén. La idea de que Dios bendice a sus hijos con todo lo que necesita es una de las principales enseñanzas de la Biblia. El Señor nos enseña en la Biblia
que debemos amar a nuestro prójimo, que tenemos que amarnos nosotros mismos, que nosotros mismos tenemos que querernos, que nosotros mismos tenemos que perdonar, que nosotros mismos tenemos que amar a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros esposos. La principal enseñanza que da Jesús es el gesto más grande de amor. El amor que dio el Padre Creador del cielo para que la humanidad pudiera subsistir hoy en día. Ese amor que no nos merecemos, pero Dios aún así envió a su Hijo por amor a nosotros. O sea, es la principal enseñanza que tiene la Escritura y que nos enseña que tenemos que amarnos y amar a los demás como a nosotros mismos. Por eso esa es una de las enseñanzas más grandes y poderosas y más valorosas que tiene la Escritura. Tiene un alto valor que nosotros debemos ponerlo en nuestro corazón, en nuestra vida diaria. El valor, darle el valor a la bendición, a ese valor que se merece, ese lugar que se merece. En el judaísmo, la bendición de Dios es vista como una fuente de protección y prosperidad y éxito. Shalom, Adonai. Todas esas palabras que están en el judaísmo, que están en la Escritura, en el hebreo, en el arameo, todas esas palabras que significa que es fuente de bendición, que es fuente de protección. La bendición es como un ejército, una legión de ángeles a tu alrededor. ¿Te puedes imaginar lo que significa la bendición? Que el Señor te bendiga y te proteja. Es una de las enseñanzas que están escritas en la Biblia. Que el Señor te sonríe sobre ti y sea compasivo contigo. Esa es otra bendición que el Señor también te da y está escrita en la Biblia. Que el Señor te muestre su favor y te dé paz. Que el Señor te muestre tu favor y te dé paz. Que el Señor te muestre tu favor y te dé paz. Usted está bendiciendo a esa persona. Que el Señor te guarde en todos tus caminos. Usted está bendiciendo a esa persona. Que el Señor repare tu camino y te dé paz. Ahí está bendiciendo usted a esa persona. Que el Señor te bendiga y te guarde, hijo. Usted le está enviando millones de ángeles alrededor para que lo proteja y lo guarde de todo mal. Génesis 27, versículos 28 y 29. Dios pues te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra y de la abundancia del trigo y del mosto. Sírvanse pueblos y naciones, se inclinen a ti. Sé Señor de tus hermanos, e inclínense a ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren, y benditos los que te bendijeren. Fíjense que esa poderosa palabra que le da el Señor a Abraham en el principio de la creación. O sea, todas estas cosas sucedieron y desde el principio todas las cosas están hechas. Fíjense esto. Esta es la bendición que se convierte en una profecía diaria. Es una profecía. La bendición es una profecía que se cumple más adelante en la historia de Israel. Cuando Jacob se convierte en el padre de las 12 tribus de Israel y su descendencia se convierten en una gran nación, Dios ya se lo había dicho: bendito serás y te haré fecundo, te haré rico, te haré próspero, porque tu descendencia va a ser grande, más grande que las estrellas del cielo, que las arenas del mar. Todo eso se lo dio el Señor mismo, Dios, el Creador, se lo dio a Abraham. El Creador hablaba con Abraham y le decía a Abraham todo lo que tenía que hacer. Esa bendición que el Señor, que Dios le dio a Abraham, también esa bendición puede ser para usted, para mí o para todo aquel que nos oiga. No puede ser en la misma circunstancia, pero puede ser que el Señor te bendiga con múltiple trabajo, que tú seas el jefe de una compañía. Dios te puede bendecir con que tú no hayas tenido un hijo. Dios puede bendecir y hacer fértil el vientre de tu esposa. Siempre y todo cuando ponemos la fe y cuando dedicamos tiempo a Dios, porque es necesario, amigo.
Amigos, a usted le estoy hablando, a un hombre, a una mujer que están de aquel lado, que me están escuchando. Es la voluntad de Dios y es la hora de que usted busque de esa voluntad de Dios para que se cumpla en usted, para que usted se arrepienta de sus pecados, para que usted se arrepienta de hacer lo que no tiene que hacer, las cosas indebidas que van contraria a Dios. ¿Por qué le llevan la contraria a Dios? ¿Por qué violentan el carácter de Dios para violentarlo, para que no se cumpla lo que está predestinado para ustedes? Si usted no se arrepiente, si usted no busca de Dios, lamentablemente el pecado es muerte, y cuando es muerte vamos a llegar al infierno si no nos arrepentimos, si no buscamos a Dios, si no buscamos su bendición diaria, si no le decimos: Señor, aquí estoy, bendíceme, bendice el vientre de mi esposa, bendice a mi familia, bendice a mis hijos, bendice mi hogar, bendice mi trabajo, dame un negocio próspero, bendecido, un negocio. No es que un negocio que usted va a tomar un negocio y montarlo por montarlo y ya te produció los 2, 3, 4, 5, 6 meses y ya, y después viene y usted dice: ¿qué hice yo con todo lo que hice? Cuando usted no recibe la bendición de Dios, o su negocio o su nuevo emprendimiento no tiene bendición, no tiene éxito, entonces quiere decir de que no fue puesto delante de Dios, y por eso fracasamos. Voy a hablarle aquí un poquito a los adúlteros, a los fornicarios, aquellas personas que tienen una relación con el mismo sexo. El Señor les dice a ustedes que eso es pecado y que estamos viviendo el tiempo de la gracia precisamente para que nos arrepintamos de eso, precisamente para que nos arrepintamos. ¿Por qué? Porque el tiempo de Cristo viene, y el que no se haya arrepentido y no haya sido obediente, lamentablemente su lugar es en el infierno, donde todos los días es el crullín y el llanto, los gritos, porque es todos los días donde vas a sentir eso, donde vas a decir después, como le dijo el rico a Abraham: Padre Abraham, tú estás allí, por favor, envía a alguien, pasa tu mano con el dedo y me moja mis labios que los tengo resecos, aquí donde estoy me estoy quemando. O envía a Lázaro para que moje mis labios porque me estoy quemando. Padre Abraham, envía a alguien de allá arriba para que le diga a mis hermanos que se arrepientan, que perdonen, que lleven una vida con Dios, con el Creador, para que no lleguen al lugar de tormento donde yo estoy. Ese es el gran problema. Ese es lo que está pasando, que no nos arrepentimos y estamos viviendo un tiempo de la gracia, y la gracia será quitada. Cuando el Espíritu Santo sea quitado, entonces ahí sí va a haber el crujir y el llanto. No está en el infierno y aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque no nos arrepentimos. Hay que arrepentirse de nuestro pecado. ¿Cuántas veces no le pido yo perdón a mi Señor? Todos los días le pido yo a mi Dios le pido perdón, todos los días. Porque todos los días uno peca, uno está en la carne, y la carne te hace pecaminar. La carne no puede doblegar el espíritu tiene que doblegar a la carne, a que no se contamine. Por eso tenemos que reponernos, levantarnos, accionar y poner la disposición en querer cambiar, en querer pedir perdón, en querer ser obediente, en querer no pecar más. Cuantas veces usted peca, usted tiene que pedirle perdón a Dios. Por eso es esta palabra de la bendición de Dios, porque Dios tiene muchas, pero muchas bendiciones. Usted no sabe la cantidad de bendiciones que tiene mi Dios, mi Creador, para todos nosotros, pero nosotros somos las que perdemos esa bendición o se estancan esas bendiciones ahí, porque no hacemos las cosas correctas delante de Dios. Es importante a ese hijo que abandona a su madre, a ese hijo que no demuestra lo que es, tiene que demostrar con sus padres,
Ese hijo todavía está a tiempo. Estamos viviendo el tiempo de la gracia. Dios es grande y maravilloso. Vive con tus padres. Vive momentos hermosos. Vive momentos hermosos porque cuando ellos se vayan, no va a haber otro padre que los reemplace. Sino que si tienes al padre, a tus padres de carne y hueso delante de ti, ¿verdad? Entonces quiérelos, respétalos, adóralos. Lleva una vida y una relación con ellos bien, de bendición, una relación de amor, de armonía, de unión. ¿Por qué? Porque cuando ellos no estén, entonces esas cosas es lo que te va a quedar. Los momentos hermosos que viviste con tu padre, aprende de ellos. Desecha lo malo que ellos fueron y coge lo bueno que ellos están dándote ahora. Un valor, una bendición es un valor. Y yo como madre le transmito esta bendición a mis hijos, que tengan valor por la bendición, que amen a la bendición de Dios, que amen a Dios por sobre todas las cosas, como pastora, como profeta, como ustedes me quieran ponerlo, como señora, quieran a sus hijos y bendíganlo y háganle saber a sus hijos que la bendición es importante y que tiene un valor inmenso, inmenso, un valor que no tiene precio. Es la bendición. Y por eso yo le hablo a los hijos, a los padres. Por eso le digo que hay que vivir los momentos. Hay que estar pendiente, porque no sabemos ni el día ni la hora que vamos a fallecer. Podemos hasta fallecer que estemos dormidos y no nos levantemos. Como el caso de Sífora, murió dormida. El caso de Miriam, también murieron dormidas. No tuvieron muertes trágicas, sino que se acostaron a dormir y al otro día no se levantaron, porque ya su cuerpo había ido, el espíritu había ido al regazo de Dios. Entonces, por eso mismo tenemos nosotros que ver que la vida tiene su parada, es como una vía de ferrocarril que tiene muchas paradas. Así es la vida, o como un maratón kilométrico que empieza uno a correr y a correr y tiene que saltar los obstáculos que se le presentan en el camino. Así es la vida. Por eso el Señor pone la vida como un maratón o como una vía de ferrocarril. ¿Por qué? Porque es necesario. O como un bus. Usted tiene un bus y usted llena ese bus de bendiciones. Llene el bus de bendiciones, no llene ese bus de maldiciones. Y cuando el bus está lleno de bendiciones, ese bus no lo para nadie. No tiene escala porque está lleno de bendición, está lleno de valor, de importancia. Por eso todas las cosas que nosotros hacemos con nuestras manos y nuestros pies tienen que ser bendecidas por Dios. No dice la Escritura que todo lo que nosotros tocáramos y todo lo que nosotros pisáramos era bendito. Entonces, pongamos esa palabra en práctica. Génesis 32, 28. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has bendecido. Fíjese, esa hermosa palabra que nos da el Señor en Génesis 32, 28. Nunca hemos peleado con Dios, cara a cara. Y a lo mejor tampoco ninguno ha escuchado su voz o ha sentido su presencia o ha tenido esa oportunidad de tener un encuentro con Él. Lo más hermoso que pueda suceder es tener un encuentro con Dios. ¿Y cómo peleamos con Dios las bendiciones? Jacob peleó con Dios. Y cuando Dios se iba a ir, Él lo agarraba por los pies y lo traía a la tierra. Y Dios le hacía nomás así con la mano y ¡fua! Lo lanzaba a kilómetros. Y él salía corriendo a buscar esa bendición y la volvía a agarrar. Pero la bendición se le iba y él se le hacía así. ¡fua! Y lo volaba a kilómetros. Hasta qué punto siguió de que el Señor vino y agarró a Jacob y lo puso en la arena y le quebró la cintura, la clavícula o la cadera. Eso lo hizo el Señor. Y Jacob, Israel,
padeció de eso por años y con eso se fue. Pero quiere que le diga una cosa, que el dolor pasó. ¿Sabes por qué? Porque él le dijo, no te suelto, aún con ese dolor, no te soltaré hasta que me bendigas. Debe de doler mucho que la cadera se parta. Y a Jacob, la cadera, el Señor se la partió. Usted se puede imaginar el inmenso dolor. Es un dolor, porque es hueso de tu cuerpo. Y aún con ese dolor, le dijo, no te suelto hasta que me bendiga. Por eso, tenemos que doblar rodilla todos los días y no soltar a Dios hasta que no nos dé la bendición. Es importante que nosotros peleemos la bendición, porque era importante para Jacob ser bendecido por Dios. Es importante para nosotros ser bendecido por Dios. Más importante que hasta el alimento diario. Porque él anhelaba la bendición de Dios, pero también anhelaba la bendición de Isaac, su padre, por las costumbres que se le daba en aquella época, que era al primogénito. Número 1, la primera fue hacerse pasar por su hermano Saúl. Esa fue la primera que Jacob tuvo que hacer. La primera pelea, hacerse pasar por su hermano. La primera, para obtener la bendición. Esta es una de las razones por qué es importante la bendición de los padres hacia los hijos. Hacia los padres y de los hijos hacia los padres. Que la bendición sea recíproca. Porque cuando tú bendices, tu hijo también tiene que bendecirte. Yo sé que hay hijos que ni siquiera oran por sus padres y ni siquiera le dicen al Señor, Señor, guárdame a mi papá. Señor, bendice a mi papá. Señor, sana a mi papá. Señor, anhelo ver a mi papá. Señor, quiero pasar tiempo con mi papá. Hay hijos que hacen eso. Y hay padres también que están enfadados, bravos con sus hijos. Y deberían anhelar y bendecir a sus hijos. Pasar tiempo con sus hijos. Dedicarle tiempo a sus hijos. Porque la vida se va así. En un abrir y cerrar de ojos. Por eso tenemos que hacerlo. Hay pruebas que el Señor nos pone a nosotros todos los días. Y nosotros tenemos que superar esas pruebas. Yo soy una de las personas que el Señor me pone pruebas. Y no le digo que no fallo, sí fallo. Porque no soy perfecta. Y todos fallamos. Pero trato de enmendar, de hacer las cosas correctas. Aunque la carne me diga lo contrario, y uno tiene que tratar de hacer lo correcto. Como pastora o profeta, tengo que querer hasta mi propio enemigo. A todas esas personas que me han hecho daño. Aquellas personas que te ponen cargas que no son tuyas. También los perdono y los bendigo. Porque es importante bendecir a nuestros enemigos. Entonces dice, porque la bendición de los padres trae prosperidad, protección divina desde lo alto a nuestra vida diaria. La bendición de los padres trae prosperidad y bendición divina desde lo alto. A pesar que fue solo, eran dos. A pesar que fue solo un solo parto. Porque Sara tuvo un solo parto. Ella no tuvo dos partos, un solo parto. Pero en ese parto venían dos. Y para aquel entonces y para en estas épocas de ahora, el que nace primero es el primogénito. Pero para Dios, los dos eran primero. Porque el Señor conocía. Porque el Señor después escoge a Jacob, porque conocía el corazón de Saúl. Lo conocía.
Un corazón rebelde, lleno de ira, de envidia, lleno de inmoralidad sexual, lleno de ambiciones, lleno de guerra, de sangriento. Es un corazón donde no habita Dios. Saúl tenía ese corazón, por eso Dios no podía habitar en el corazón de él. Pero después que Saúl vio cómo Jacob fue bendecido, porque Jacob le quitó la primogenitura a Esaú, pero después que le quitó la primogenitura, él se fue de la aldea, se fue de la congregación por temor a que su hermano lo matara. Y quien quedó con toda la herencia fue Esaú, no fue Jacob. Pero ¿sabe qué obtuvo Jacob? La bendición de la sabiduría, para que Dios guiara los pasos de él en los futuros tiempos donde él iba a caminar y donde el Señor lo iba a hacer próspero y fecundo. Por eso es necesario de que nosotros sepamos de que la bendición trae muchas cosas y que hay que pelearla. Entonces, a pesar de que era un solo parto, eran dos, pero sigue siendo los dos primeros. Pero Dios sabía y conocía el corazón de los dos. De los dos. Conocía el Señor el corazón. La bendición de Isaac estaba dispuesta a otorgar a su primogénito, Esaú. Incluía la herencia del patriarcado y la promesa de que su descendencia sería próspera y exitosa. Fíjense una cosa. Abraham bendice a Isaac. Isaac bendice a Jacob. Dios bendice a Jacob y los nombra a Israel. Y a través de Jacob le da la bendición a las 12 tribus de Israel. Pero aquí hay un dilema muy pequeño, que es en el momento que Jacob va a bendecir a los hijos de José, estando Jacob en Egipto. Cómo ese hombre, antes de morir y que antes de que José le cerrara los ojos, él bendijo a los hijos de José, a Efraín y a Manasés. Pero ¿qué sucedió? El Señor puso a Manasés del lado derecho y a Efraín del lado izquierdo. Los puso José. Pero Israel cruzó las manos y bendijo al menor como el primero y al mayor como el segundo. Ahí se cumple lo que en un solo parto, que la primogenitura la agarró el segundo, la bendición la agarró el segundo. No sé si me están entendiendo. Pero muchas veces el Señor conoce el corazón y sabe cómo van a ser las cosas futuras, porque el Señor ya ha visto el futuro. Nosotros no lo hemos visto. Nosotros nos estamos forjando un presente para vivir en un futuro. Pero Jacob y José recibieron bendiciones. ¿Y cómo bendijo Jacob a los hijos de José? Es algo curioso, ahí hay un misterio, pero el misterio es de que así como Jacob, Israel, él mismo recibió la bendición siendo el segundo, él decidió en el corazón y que el Señor le dio el permiso para bendecir a Efraín como el primero. Fíjense eso es algo grande. Jacob era el segundo hijo y tenía derecho a recibir esta bendición. Por esta razón, Jacob engañó a su padre Isaac con su madre y su madre lo animó para que lo hiciera, para después dejar la congregación. Y ¿de qué le sirvió robar? Le sirvió que robó la sabiduría, la bendición del Creador en él. Amén. Miremos aquí.
La bendición de Isaac no era solo una cuestión de herencia y prosperidad material. En la cultura bíblica, la bendición de un padre tenía un significado mucho más profundo. Era una forma de transmitir la fe. La fe. Llegamos al punto de la fe. La fe y la sabiduría. En la bendición va la fe. Por eso la fe es un valor extraordinario. Un valor que te hace derrumbar muros, que te hace derrumbar montañas, atravesar los mares, deshacer las obras del enemigo, las saetas, las pertinencias, las flechas que nos tira el enemigo. La fe que nosotros tenemos cuando la accionamos es como una bomba de tiempo y apaga todo aquello que por lo cual nos está estorbando. La fe puede levantar a una persona que esté sumergida en la drogadicción, en la prostitución. La fe puede transformar la vida. La fe puede salvar tu vida de una enfermedad como el cáncer, SIDA, como la esquizofrenia. La fe puede restaurar tu columna que esté desviada, los discos desgastados. La fe puede cambiar y transformar tu vida de enfermedad a salud. Puede bajar esos criticerios, puede bajar todo lo que esté malo en la sangre. La fe puede transformar a tu hijo. La fe puede transformar a tu hija. La fe puede transformar tu vida económica. Porque hoy puede ser que no tengas nada, pero si tú pones fe, ese valor tan grande que nos ha dado a nosotros el Señor, esa fe la ponemos en Él, yo les aseguro que la bendición de Dios no viene solamente cargada, sino que viene tricargada. Viene cargada. Y de la noche a la mañana vemos que se presentan personas para ayudarnos, porque el Señor utiliza sus peones. El Señor también utiliza a las personas malas para beneficiar a sus hijos. Ese es uno de los detalles que tenemos que tomar en cuenta y saber que Dios está en todos lados. Fíjense esto. Entonces miramos en eso y vemos que es eso, que es tan profundo, que era una forma de transmitir la fe y la sabiduría y los valores de generaciones en generación, de invocar la protección divina sobre la vida de sus hijos o de toda su descendencia. Hay descendencias que han venido con maldiciones generacionales, padres que han venido arrastrando maldición de brujería, de hechicería, macumbería, haciendo adivinaciones, leyendo el tabaco, leyendo el café, haciendo cualquier cosa de porquería, adorando imágenes, adorando ídolos, pagándole promesas a ídolos de yeso. Y Dios lo está viendo. Ahí no está la fe. Esa no es la fe. Dios es un solo Dios y es un Dios celoso. Y a Él es el único que tenemos que adorarlo y amarlo y decirle: Señor, te necesito en mi vida. Señor, tú eres mi baluarte, eres mi bandera, mi estandarte, eres todo para mí. Eso es lo que tenemos que decirle al Señor, demostrarle y pelear de esa manera la bendición de Dios, doblando rodillas. Jacob quería la bendición porque creía que se trataba de prosperidad y éxito y de protección. Pero la verdadera fuente de la bendición no era la astucia humana, sino la gracia y la misericordia de Dios. Esa es la verdadera fe. No las partes materiales, ni la fuerza humana, sino la misericordia de Dios. Y la gracia y la misericordia de Dios. Dios nos bendice con la salvación. Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es todo de Dios. Amén. Cuando Dios te bendice, es la salvación mayor que nos otorga
Dios es un regalo que no merecemos, pero que recibimos por su gracia y por su amor. Y eso no lo para nadie. Cuando usted busca a Dios y se entrega a Dios, todas estas cosas le vienen y no lo para nadie, nos hace libre. Esto nos recuerda que la salvación es algo que podemos ganar o merecer por nuestras propias obras de la mano. ¿Cómo he actuado? ¿Qué he hecho? ¿Qué mal he hecho a mi prójimo? ¿Qué mal he hecho a mis vecinos? ¿Qué mal he hecho a mis hijos, a mis nietos? ¿Qué mal he hecho a mis padres? Monté brujería para atraer un hombre, para deshacer un hogar. Ese es humano. Hablé mal de mi vecino, hablé mal de mi jefe. Ese es algo de tu obra, de tus manos. Maldecir es obra de tu mano. Mentir es obra de tu mano. Engañar es obra de tu mano. Tramposo es obra de tu mano. Porque lo que se piensa aquí, llega aquí y de aquí sale. Porque la boca tiene poder. Entonces dice también, sino que es un regalo de Dios que nos da la libertad para andar en el camino de Dios y hacer las cosas correctas y no pecar. Y si pecamos, pidamos perdón. ¿Cuántas veces tenemos que perdonar? ¿O cuántas veces tenemos que pedir perdón? 70,000 veces 7. Fíjense qué hermoso es Dios cuando nos dio todas las enseñanzas y están escritas en la Biblia. Juan 17:3 para finalizar. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Amén. Fíjense, la vida eterna. Quiero buscarlo aquí para tenerlo y leérselo a la Biblia al día. Juan 17:3. Ok, aquí lo tengo listo. Y dice, y esta es la vida eterna, cuando recibimos la salvación, la bendición. Y la salvación viene en la bendición por medio de Dios. Que te conozcan a ti, que haces buenas obras y que no pecas. El único Dios verdadero, que es el Dios real y verdadero, que no pecó, que no peca y que hace las cosas correctas y que tiene amor y misericordia para todos. Y a Jesucristo, a quien tú has enviado. ¿Quién nos envió a Jesucristo? El Padre. ¿Por qué? Por amor. Porque Él pudo terminar toda esa generación, pero nos dio otra oportunidad. Y aquí estamos. Por medio de esa oportunidad que Dios nos dio, estamos aquí parados de pie, delante de usted, dando la palabra, para que usted sea salvo, para que reciba la bendición, para que no se acongoje, no te apartes, tiene dotes, Dios te dio dotes a ti. Y cuando tú estudias una carrera, no solamente el profesor te está explicando o te enseña, sino que también el Señor te capacita. Él también te capacita, porque Dios está en todos lados. Por lo tanto, la salvación es considerada una bendición de Dios, porque es la manifestación de su amor y gracia hacia la humanidad. Y es la única manera en que los seres humanos puedan tener una relación restaurada con Dios y la esperanza de la vida eterna. Espero que esta palabra, que el Señor le entregó hoy, la bendición, y vamos a hablar a lo largo y ancho de este año de la bendición y de muchos factores de la vida cotidiana de día a día. Vamos a hablar, porque yo sé que todos tenemos problemas, todos tenemos circunstancias y todos pasamos por crisis, pero quiero decirle que ahí está Dios, que la bendición está dispuesta para todos.
Dios me lo bendiga y me lo guarde. Si alguien quiere recibir a Jesús en este momento, puede cerrar sus ojos y repetir conmigo: Señor Jesús, te entrego mi corazón. Te acepto como mi Dios y mi único y suficiente Salvador. Señor, yo pido que esta palabra, esta declaración, llegue a esa persona que necesita recibirte en el corazón. Límpialo, Señor, de su corazón de sus maldades. Perdónalo. Y sobre todo, Señor, llena su corazón de amor y de paz para que esa persona haga lo correcto. Señor, sé tú el Dios Todopoderoso, sanando todas las heridas, y que tu bendición, Señor, llegue a esa persona. En el nombre de Jesús. Escribe nuestros nombres en el libro de la vida. Bendito sea mi Dios. Amén y amén. Discúlpeme, pero la bendición fue específicamente para una persona que está ahorita padeciendo. No sé de qué parte me escucha o me vas a escuchar, o me estás viendo o no me estás viendo, pero Dios existe y Dios envía a sus mensajeros, pastores, profetas y apóstoles, para hablarle al pueblo. Pero tú, si recibiste a Cristo como tu Señor y suficiente Salvador, ya eres libre. Dios te bendiga y te guarde. Hasta el próximo domingo.